Mi mamá apenas cruzó la puerta del cuartito donde mi suegra nos tenía arrinconados, y se quedó helada. Hija, ¿por qué no están viviendo en la cabaña que te di? Ni siquiera pude abrir la boca. Mi suegra se acomodó su rebozo, me miró de arriba abajo y soltó. La cabaña se la di a mi hija. Tu niña tonta no la merecía. En ese instante, frente a mi mamá, sentí que me arrancaban la dignidad en seco. Cuando escuché a mi suegra decir que yo no merecía la cabaña que mi propia madre me había regalado, sentí como se me aflojaban las manos. Mi mamá me miró buscando una explicación, y yo no tenía palabras. Pero para entender por qué me quedé callada, tengo que contar quién soy, y cómo llegué a ese punto donde dejé que otros decidieran incluso dónde debía dormir. Siempre he sido una mujer tranquila. Me llamo Carolina, tengo 29 años, y desde niña, crecí con la idea de que no hay que hacer enojar a nadie. Mi papá era duro, seco, de esos que nunca levantan la voz, pero cuando lo hacen, duele más que un grito. Creo que por eso aprendí a no discutir, a aguantar, a sonreír para evitar problemas. Mi mamá siempre fue diferente, tierna, trabajadora, detallista. Ella fue la que me enseñó que la paz también es un tipo de hogar. Pero la vida no siempre te pone cerca de quienes te cuidan. Cuando conocí a Samuel, pensé que él sería esa paz. Era atento, callado, parecía querer algo serio. Yo quería estabilidad, un lugar propio, un rinconcito donde pudiera respirar sin sentir que le molestaba a alguien. Quería formar una familia sin repetir los mismos errores del pasado. Y, sobre todo, quería ser tratada con dignidad. Algo tan simple, pero que a veces parece demasiado pedir. Mi mayor miedo siempre ha sido perder mi espacio, mi voz. Sentirme una invitada en mi propia vida. Por eso, cuando mi mamá juntó sus ahorros y me regaló esa cabañita, pequeña, humilde, pero cálida, sentí que por fin tenía un lugar en el mundo. No era grande, pero era mía. Era nuestro refugio. Lo que nunca imaginé fue que la decisión de mudarnos a la casa de la suegra por unas semanas mientras la cabaña se arreglaba sería el inicio de todo ese dolor. Al principio pensé que sería temporal, que yo podía ser paciente, que no pasaría nada malo. Pero dentro de esa casa, algo se sentía torcido, como si el aire mismo estuviera ocupado por alguien más. Yo quería evitar conflictos. Quería llevar la fiesta en paz. Quería creer que la familia de mi esposo me aceptaría. Nunca sospeché que estaba dándole espacio a alguien que no conocía límites, ni respeto. Y así llegué a ese momento, mi mamá frente a mí, escuchando de labios ajenos que el regalo que ella me había dado había sido arrebatado sin que yo dijera nada. Y yo sintiéndome más pequeña que nunca, totalmente atrapada, sin saber todavía que esa humillación sería apenas el comienzo. Desde el momento en que crucé por primera vez la puerta de la casa de Alicia, la madre de Samuel, tuve esa sensación incómoda que aparece cuando el cuerpo entiende antes que la mente que algo no encaja. No hacía falta que hablara fuerte ni que dijera nada abiertamente ofensivo. Su forma de moverse, de observar cada detalle y de imponerse en silencio dejaba claro que estaba pisando un territorio que ella consideraba completamente suyo. Alicia solía estudiarme con una calma que me desarmaba. No gritaba, no discutía, no levantaba la mano, pero cada gesto parecía calculado para colocarme en un lugar de inferioridad. Cada vez que pasaba a mi lado dejaba caer comentarios disfrazados de preocupación, aunque todos llevaban escondido el mismo mensaje, que yo no era suficiente. Mencionaba que me veía muy frágil, insinuaba que no tenía experiencia para manejar una casa o que algún día aprendería a hacer las cosas como se deben. Aunque las palabras sonaban suaves, el tono tenía filo, como si buscara herirme sin que nadie pudiera acusarla de nada. La vida dentro de su casa era un recordatorio constante de que yo no tenía derecho sobre nada. No podía decidir cómo acomodar mis propias cosas porque siempre encontraba una manera de moverlas para dejarlas mejor. Si salía a hacer una compra, preguntaba con exactitud a dónde iba y por qué tardaba. Si cocinaba, señalaba pequeños detalles que, según ella, podía mejorar. Si limpiaba, revisaba detrás de mí para asegurarse de que lo hubiera hecho correctamente. Cada acción que realizaba quedaba bajo su lupa, como si necesitara demostrar a cada minuto que su método era el único válido. Samuel, por otra parte, parecía no ver nada. Cuando yo intentaba comentarle cómo me sentía, respondía con frases que buscaban apagar el conflicto en lugar de enfrentarlo. Me decía que así era su mamá, que no debía tomarlo tan personal, que no valía la pena discutir por cosas pequeñas. Yo quería creerle. Tenía la esperanza de que aquellas actitudes eran simples manías, incomodidades pasajeras que se resolverían en cuanto regresáramos a la cabaña que mi mamá me había regalado.
Pero el tiempo empezó a mostrar que Alicia no hacía esas cosas por hábito, sino por necesidad de control. Con el paso de los días comenzó a apropiarse incluso de espacios que supuestamente eran temporales. Tomaba mis decisiones, intervenía en mi rutina, programaba mis horarios y cuestionaba mis silencios. No se limitaba a su rol de anfitriona, se comportaba como si tuviera autoridad sobre mi vida. Y aunque yo intentaba mantener la calma para evitar problemas, cada día era más evidente que lo que buscaba era moldearme a su voluntad, obligarme a encajar en una idea de nuera que jamás cumpliría porque yo simplemente no existía para ella como persona, sino como extensión de su hijo. Esa convivencia, que en teoría sería corta, comenzó a sentirse como una cuerda que se apretaba más y más alrededor de mi espacio personal. La incomodidad se volvió rutina, y la rutina terminó convirtiéndose en resignación. Creía que callar ayudaría a mantener la paz, que aguantar evitaría un conflicto mayor, que pronto terminaría. No imaginaba que ese silencio, ese mismo que yo usaba para protegerme, sería usado por Alicia como una invitación abierta para avanzar sobre mí hasta un punto donde ya no tendría voz para defenderme. Y así, sin darme cuenta, estaba viviendo bajo el techo de una mujer que no aceptaba que su hijo tuviera vida propia, y que veía en mí una amenaza que necesitaba desaparecer de la manera más elegante y dañina posible. Con el paso de los días, las señales empezaron a volverse más claras, aunque en ese momento yo misma trataba de ignorarlas para no aceptar lo evidente. La casa donde estábamos parecía funcionar con un orden invisible que no estaba escrito en ningún lado, pero que yo aprendí a sentir a cada paso. Cualquier movimiento que hiciera, por pequeño que fuera, parecía activar una respuesta silenciosa detrás de mí, como si alguien estuviera midiendo mis decisiones para después corregirlas a su manera. Uno de los primeros momentos que me hizo dudar ocurrió una mañana en la que intenté preparar café temprano para no molestar a nadie. Abrí la cocina con cuidado, acomodé la cafetera que había llevado conmigo y tomé una taza. Estaba a punto de servir cuando escuché pasos suaves acercándose. No hubo saludo, ni buenos días, solo una mirada directa hacia mis manos y una frase que cayó como un juicio disfrazado de amabilidad. Ese café siempre queda más fuerte de lo que te gusta, ¿no? Déjalo. Yo lo preparo. La taza desapareció de mis dedos sin que pudiera protestar. Quise pensar que solo era una costumbre suya, un hábito arraigado, pero la escena se repitió en otras áreas de mi día. Si guardaba mi ropa, alguien la cambiaba de lugar para que no se arrugara. Si intentaba poner orden en el cuarto donde dormíamos, lo encontraba modificado al volver. Incluso mis cosas personales aparecían abiertas o movidas sin explicación. Cuando preguntaba qué había pasado, respondían con naturalidad que estaban ayudando o revisando que todo estuviera bien. El ambiente tenía un peso extraño. No eran gritos, ni insultos, ni discusiones abiertas, era una vigilancia constante, una presencia que se metía entre mis decisiones hasta hacerme sentir que cada movimiento debía ser aprobado por alguien más. Comencé a pensar 2 veces antes de actuar, no porque temiera hacer algo malo, sino porque sabía que cualquier acción sería evaluada y modificada después. Y mientras yo intentaba adaptarme, el espacio que tenía para respirar se hacía cada vez más pequeño. No podía elegir qué cocinar, ni a qué hora tender la cama, ni siquiera cómo dejar mi bolso, porque siempre había un comentario, una corrección o un cambio silencioso hecho cuando yo no estaba mirando. Aquello que parecía una ayuda ocasional se convirtió en un patrón que avanzaba sobre mi autonomía de forma lenta pero constante. El mayor problema era que nadie alrededor veía esas señales como agresiones. Para los demás eran simples detalles, pequeñas atenciones, costumbres de una persona cuidadosa. Pero para mí eran avisos, pequeñas luces rojas que aparecían a diario. No podía decir nada porque temía sonar exagerada, temía causar problemas, temía parecer alguien que no sabe convivir. Me repetía que pronto regresaríamos a mi cabaña, que no valía la pena generar discusiones, que todo esto sería temporal. Aún así, cada día que despertaba ahí sentía un nudo más apretado en el pecho, como si la casa misma se estuviera acomodando para recordarme que ese lugar no era mío, y que yo estaba ocupando un espacio que alguien no estaba dispuesto a compartir. Esa tensión silenciosa era apenas el inicio. Todavía no sabía que lo que estaba percibiendo como pequeñas alertas terminaría convirtiéndose en un golpe directo a mi dignidad, uno que no iba a poder callar ni evitar, por más que lo intentara. Y lo peor es que todavía no había visto nada. Las pequeñas alertas ya formaban parte de mi rutina, pero nunca imaginé que llegaría un día en el que todo ese control disfrazado se convertiría en un golpe tan directo que me dejaría sin habla. Ocurrió una tarde en la que Samuel me había dicho que revisaría unos documentos y que regresaría temprano. Yo me quedé ordenando el cuarto donde dormíamos,
acomodando mis cosas en una cajita que mi mamá me había dado años atrás, una de esas que guardan más recuerdos que objetos. Mientras ajustaba la tapa, escuché voces en el pasillo. No eran fuertes, pero tenían un tono extraño, como si estuvieran hablando de algo que no debía escuchar. No quise prestar atención, pero la conversación se acercaba cada vez más. Me quedé quieta, esperando que pasaran de largo, pero la puerta se abrió sin que nadie tocara. Alicia entró como si el cuarto fuera suyo, con ese paso firme que siempre llevaba, y revisó con la mirada todo lo que tenía sobre la cama. No saludó ni preguntó nada. Simplemente tomó mi cajita, la abrió frente a mí y comenzó a mover mis cosas como si fueran suyas. Fotos, cartas, pequeños recuerdos que guardaba desde la adolescencia. Todo quedó expuesto sin que pudiera detenerla. Quise decirle que no tenía derecho a hacer eso, que eran mis pertenencias, que necesitaba respeto, pero mis palabras no salían. Había algo en su mirada que me paralizaba, como si estuviera desafiándome a reaccionar para luego usarlo en mi contra. Después de revisar cada objeto, soltó un comentario que parecía inocente, pero llevaba veneno. Siempre es mejor tener todo a la vista para saber con quién cuenta uno. No pude moverme. Sentí como una mezcla de vergüenza y rabia me quemaba el pecho, pero aún así guardé silencio. Pensé que eso era lo peor que podía hacerme, sin imaginar que apenas estaba comenzando. Colocó mis cosas en la cama, salió del cuarto y dejó la puerta abierta, como si quisiera que todos vieran que yo no tenía derecho a un espacio propio. Pasaron unos minutos antes de que escuchara la voz de Samuel en la entrada. Llegaba sonriente, creyendo que sería una tarde tranquila. Cuando entró al cuarto, vio mis cosas regadas sobre la cama y la puerta abierta, pero en lugar de preguntar qué había pasado, solo dijo que no debía tomarlo tan personal, que seguramente su mamá estaba buscando algo y que no había mala intención. Ese fue el primer golpe real. No porque Alicia hubiera invadido mi privacidad, algo a lo que, tristemente, ya me estaba acostumbrando, sino porque aquel que debía defenderme eligió mirar hacia otro lado. Esperaba que por fin entendiera lo que estaba viviendo, que dijera algo, que marcara un límite, pero su reacción fue tan ligera que me dejó aún más vulnerable. La casa tenía un sistema donde yo siempre quedaba al final. Primero era la suegra con su control silencioso, luego el marido justificando cada una de sus acciones. Me sentía como una sombra dentro de un lugar donde todos tenían voz, menos yo. A partir de ese día, el ambiente cambió de forma definitiva. Alicia empezó a actuar con una seguridad distinta, como si supiera que podía hacer prácticamente lo que quisiera sin consecuencia alguna. Me di cuenta de que aquel episodio no era una simple intromisión. Era un aviso claro, estaba perdiendo el poco espacio que me quedaba, y si no reaccionaba pronto, terminaría viviendo bajo reglas que no eran mías, sometida a la voluntad de alguien que no veía en mí a una persona, sino a un obstáculo que debía controlar o desaparecer. Ese día no lo entendí por completo, pero fue la primera ruptura en mi confianza, la señal de que algo más grande estaba por venir, algo que terminaría poniéndome frente a la verdad que tanto miedo me daba aceptar. Después de aquel día en el que revisaron mis cosas como si no tuvieran dueño, la dinámica dentro de la casa cambió por completo. Ya no eran pequeños comentarios sueltos ni correcciones disfrazadas de ayuda. De un momento a otro, la sensación de invasión se volvió constante, como si cada rincón tuviera ojos y cada movimiento cargara un significado que yo no alcanzaba a controlar. El espacio que antes parecía prestado comenzó a sentirse como una trampa cuidadosamente preparada. Las mañanas empezaron a volverse especialmente tensas. Apenas me levantaba, encontraba la puerta del cuarto entreabierta, aunque yo la había cerrado por completo antes de dormir. No decía nada, porque temía que cualquier palabra terminara convertida en un argumento para cuestionar mi carácter. Pero sabía que alguien entraba mientras dormíamos, y por más que quisiera negarlo, el pensamiento me revolvía el estómago. Comenzaba el día sintiendo que mi intimidad se había ido apagando poquito a poco. Intentaba ocuparme con alguna actividad para mantener mi mente tranquila, pero incluso las tareas más simples se volvían escenario de nuevos choques. Si quería lavar mi ropa, aparecían mis prendas dobladas en otro lugar, como si me estuvieran indicando que no sabía hacer ni lo más básico. Si quería cocinar algo sencillo, encontraba los ingredientes cambiados o escondidos, y cuando preguntaba, respondían que probablemente yo los había movido sin darme cuenta. Era como si fueran borrando mi presencia hasta hacerla irreconocible. La acumulación de estas cosas comenzó a desgastarme de maneras que no sabía expresar. Caminaba con cuidado, hablaba bajito, evitaba ocupar espacios comunes y siempre estaba tratando de no estorbar. No quería provocar más roces, pero eso solo hacía que la otra persona avanzara con más libertad.
Y mientras yo me hacía pequeña, la autoridad de Alicia se hacía más grande. Su forma de mirarme empezaba a cambiar. Ya no era una observación silenciosa, sino una especie de triunfo, como si disfrutara ver cómo mi seguridad se iba desmoronando. Lo más doloroso fue ver cómo Samuel se adaptó a ese ambiente sin cuestionarlo. Llegaba del trabajo, platicaba con su mamá como si todo estuviera en orden, y cuando yo intentaba comentarle algo, respondía que estaba muy cansado para otra conversación difícil. En algunas ocasiones añadía que quizá estaba exagerando, que ella no lo hacía con mala intención, o que era mejor no tomar las cosas tan a pecho. Aquellas palabras me apagaban. No porque fueran duras, sino porque demostraban que, una vez más, mis emociones eran el último elemento de importancia dentro de esa casa. La situación escaló a un punto en el que ya ni siquiera podía mover mis cosas sin sentir que alguien revisaría detrás de mí. Varias veces encontré mi cartera abierta, papeles acomodados en otro orden, libretas movidas de lugar. No encontraba la fuerza para reclamar, porque sabía que terminaría escuchando que algo se me había olvidado o que seguramente yo misma lo había dejado así. Esa versión de mí, la mujer insegura que dudaba de su propia memoria, comenzó a instalarse dentro de mi cabeza sin que yo lo notara. Hubo un momento en particular que marcó un antes y un después. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché pasos afuera del cuarto. No eran pasos rápidos ni descuidados, eran lentos, calculados, como si alguien estuviera escuchando. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome el pecho. La perilla se movió apenas un poco, lo suficiente para confirmar que había alguien ahí. No abrí la puerta. No dije una palabra. Me quedé quieta, con la respiración contenida, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Pero sabía que no lo era. A la mañana siguiente, encontré nuevamente la puerta entreabierta. No dije nada. Guardé silencio, y ese silencio se sintió como una derrota que llevaba mi nombre. Mientras doblaba mi ropa, pensé en la cabaña de mi mamá, en la calma que había sentido la primera vez que dormí ahí, en la ilusión de empezar mi propia vida. Y sin darme cuenta, empecé a preguntarme si realmente la merecía, si quizá habían tenido razón al decir que no estaba lista, que era frágil, que debía aprender. Esa idea, plantada como una semilla, fue creciendo día tras día, alimentada por cada invasión, cada corrección y cada justificación de Samuel. No era solo una pérdida de espacio, era una pérdida de identidad. Me estaba volviendo alguien que no reconocía, alguien que caminaba encogida, que dudaba de sus decisiones, que pedía permiso para existir dentro de un lugar que ni siquiera había elegido. Todavía no sabía que lo peor estaba por venir. El verdadero impacto, el que me obligaría a abrir los ojos de golpe, se acercaba sin que yo pudiera detenerlo. Y cuando finalmente sucedió, mi mundo se partió en dos. Durante varios días estuve guardando lo que sentía, intentando convencerme de que quizá estaba exagerando, que tal vez todo era parte de una mala racha y que, si hablaba con calma, podría encontrar algo de apoyo. Necesitaba creer que la única persona que debía estar a mi lado sería capaz de escucharme sin juzgarme, porque ya no tenía fuerza para seguir escondiendo el peso que llevaba por dentro. La situación se había vuelto tan asfixiante que cualquier pequeña invasión me hacía sentir que mi propia vida estaba perdiendo forma, como si mi voz se estuviera apagando poquito a poco. Una tarde encontré el momento para sentarme con Samuel y explicarle lo que estaba viviendo. Había pensado mucho en cómo decirlo para que entendiera sin verlo como un ataque, porque ya sabía lo que pasaba cuando mencionaba cualquier comportamiento de su mamá. Traté de mantener la calma, de hablar desde mi cansancio y no desde el enojo. Le conté sobre las puertas que amanecían abiertas, las cosas movidas, el ambiente vigilado, los comentarios que me hacían sentir menos. No lloré ni levanté la voz, simplemente describí el desgaste que llevaba meses acumulándose. Lo que recibí a cambio fue una respuesta que me cayó como un golpe que no supe cómo esquivar. Apenas terminé de hablar, él respiró hondo, miró hacia otro lado y soltó un comentario que me dejó helada. Dijo que estaba cansado de escuchar lo mismo, que yo veía problemas en cada detalle y que su mamá no tenía ninguna mala intención. Aseguró que quizá estaba confundiendo situaciones por estrés o que estaba exagerando por lo que habíamos pasado en el último mes. Incluso mencionó que, tal vez, estaba imaginando cosas. Ese momento me dejó completamente vacía. No era solo que no me creyera, era la manera en que convertía todo lo que yo vivía en una idea que podía borrarse con un simple debes tranquilizarte. Me quedé esperando que cambiara el tono, que se acercara, que mostrara algo de interés, pero lo único que obtuvo de él fueron más frases que minimizaban mi dolor. Insistió en que era mejor no tomarse nada tan personal, que no tenía caso hacer un escándalo y que,
Si quería evitar problemas, debía esforzarme en mantener un ambiente tranquilo. Su actitud me dejó sin palabras. En lugar de ponerse a mi lado, eligió la comodidad de no ver nada. Trató de justificar comportamientos que ya habían cruzado todos los límites, como si ser organizada fuera una excusa válida para revisar mis cosas sin permiso. Mencionó que su mamá solo estaba tratando de ayudarnos, que así funcionaba una casa bien llevada, que yo debía aprender a adaptarme si quería evitar discusiones innecesarias. La sensación de abandono fue tan profunda que tuve que mirar al suelo para no romperme enfrente de él. Se convirtió en alguien que prefería proteger la imagen de su mamá antes que mi bienestar. Yo necesitaba apoyo, comprensión, una mínima señal de que estaba de mi lado, pero cada palabra que decía me empujaba más lejos, como si quisiera dejar claro que mis emociones eran el menor de sus problemas. Cuando terminó de hablar, se levantó sin esperar mi respuesta y salió del cuarto con la excusa de que necesitaba descansar y ver televisión. Me quedé sentada en la orilla de la cama, sintiendo como mis piernas temblaban y mi pecho ardía. No pude llorar, porque el cansancio emocional era tan grande que ya no me quedaban lágrimas. Me quedé quieta, escuchando el ruido de la televisión en la sala, mientras mis cosas seguían ahí, acomodadas de una manera que yo no había elegido, recordándome que ese lugar nunca había sido para mí. Esa noche entendí que, por más que intentara justificar sus actitudes, estaba completamente sola. No solo convivía con una persona que buscaba dominar cada parte de mi vida, sino que también vivía con alguien que había decidido no ver nada. Y esa soledad fue más dura que cualquier comentario o invasión. Por primera vez acepté que ya no tenía apoyo en un lugar donde se suponía que debía sentirme segura. Aún así, no imaginaba que lo que estaba por descubrir cambiaría todo de raíz. Lo que venía después no solo confirmaría mis sospechas, sino que abriría una herida que nunca pensé enfrentar. Con el paso de los días comenzó a aparecer una sensación nueva, una especie de alerta interna que me hacía mirar con más cuidado cada detalle dentro de esa casa. Ya no era solo incomodidad ni cansancio, era una sospecha que crecía sin ruido, como si mi intuición estuviera tratando de decirme algo que yo todavía no quería aceptar. La rutina seguía igual por fuera, pero por dentro algo se movía, algo que me empujaba a prestar atención a cosas que antes pasaban inadvertidas. Una tarde que parecía completamente normal, se presentó la primera pieza de un rompecabezas que yo no sabía que existía. Estaba guardando unas toallas en el closet del pasillo cuando noté que una de las cajas de plástico no estaba donde solía verla. Era una de esas cajas que jamás se abrían, porque estaban llenas de papeles viejos de la familia. No le di importancia al principio, pero al intentar moverla, sentí que estaba más ligera que de costumbre. Esa simple diferencia me llamó tanto la atención que decidí revisarla, aunque sabía que alguien se molestaría si descubría que había metido las manos ahí. Al abrirla, encontré un montón de documentos que parecían haber sido acomodados recientemente. No estaban amontonados como antes, ahora estaban clasificados, como si alguien los hubiera revisado la noche anterior. Entre esos papeles había recibos, cartas antiguas y copias de contratos que no tenían nada que ver conmigo. Me dispuse a cerrar la caja, pero una carpeta delgada cayó al piso. Al tomarla, noté que estaba llena de fotocopias con fechas recientes. No entendí qué era al principio, pero cuando leí el encabezado del primer papel, mi cuerpo se tensó por completo. Se trataba de un trámite relacionado con la cabaña de mi mamá. Un documento que jamás debió estar en ese closet, y mucho menos dentro de esa casa. Revisé la siguiente hoja y sentí como mis manos empezaban a temblar. Había firmas que no reconocía, solicitudes que yo nunca había hecho y, entre ellas, una autorización que supuestamente llevaba mi nombre, pero no era mi letra. Seguí leyendo, tratando de procesar cada línea, cada sello, cada fecha. No podía entender cómo era posible que algo tan personal estuviera escondido dentro de una carpeta ajena. Lo más inquietante era que las fechas coincidían con el periodo en que yo había estado sintiéndome vigilada. No había duda, alguien había estado moviendo mis documentos sin que yo supiera, y no solo mis pertenencias personales, sino también cosas relacionadas con la cabaña que mi mamá me había dado. Mientras revisaba los papeles, encontré una copia de las llaves de la cabaña envuelta en un pañuelo. Aquello me heló por dentro. Yo había dejado esas llaves guardadas en mi cartera, dentro del bolsillo más profundo, y la última vez que las había visto estaba segura de que seguían ahí. Quise convencerme de que quizá las había movido sin querer, pero la lógica no cuadraba. La llave estaba ahí porque alguien la tomó directamente de mis cosas. Empecé a unir las piezas. Las puertas abiertas por las noches, la revisión constante de mis cajones, las cosas movidas sin explicación. Nada de eso era casualidad. Era un patrón,
Un proceso silencioso donde alguien había ido tomando cada elemento útil para sacar provecho de algo que me pertenecía. La ayuda que tanto mencionaban no era ayuda, era una forma de acceso libre para manipular mis pertenencias. La realidad me golpeó cuando encontré un documento que ya no dejaba espacio para dudas, una carta donde se mencionaba que la cabaña estaba en posesión temporal de otra persona mientras se resolvía un trámite interno. La persona que aparecía mencionada no era Samuel y tampoco era yo. Era un nombre que conocía muy bien, uno que había escuchado repetidas veces desde que llegué a esa casa, la hija de Alicia. Sentí un vacío en el estómago. No solo estaban moviendo mis cosas, no solo estaban entrando a mi cuarto sin permiso, estaban tomando decisiones sobre mi propio hogar. Un hogar que mi mamá me había regalado con tanto esfuerzo. Un lugar que yo había cuidado aún sin vivir ahí. Una parte de mi vida que había sido arrebatada sin una sola explicación. Me quedé sentada en el piso, con los documentos entre las manos, tratando de respirar. No podía entender cómo había llegado a ese punto. No imaginaba que mientras yo me esforzaba por no causar problemas, alguien más estaba trabajando en silencio para borrarme de un espacio que me pertenecía. Y lo peor era saber que esa persona vivía a unos pasos de mí, actuando con una seguridad que solo se tiene cuando sabes que nadie te va a detener. En ese instante, por primera vez, entendí que no era exageración, ni estrés, ni imaginación. Era traición. Una traición que no venía de lejos, sino desde el propio techo bajo el que dormía cada noche. Encontrar aquellos documentos cambió algo dentro de mí de una forma que no esperaba. Hasta ese día, todo lo que había vivido se sostenía sobre dudas, silencios y la esperanza ingenua de que todo se arreglaría si yo seguía siendo paciente. Pero sostener esas hojas entre mis manos, ver mi nombre falsificado, encontrar las llaves de la cabaña escondidas en un pañuelo que no era mío, todo eso cayó sobre mí con un peso que no pude ignorar. Por primera vez en meses, no tuve forma de justificar nada. Ya no podía decirme que todo era un malentendido. No quedaba sitio para dudas. Me quedé un buen rato en el piso del pasillo, con el corazón latiendo como si quisiera salir del pecho. Sentía que el suelo se movía, no porque estuviera mareada, sino porque toda mi realidad estaba cambiando en cuestión de segundos. Esa cabaña representaba algo más que un lugar. Era el único espacio que realmente era mío, un símbolo de independencia, de dignidad, de amor de mi mamá. Y ver cómo alguien había metido las manos hasta apropiarse de lo que me pertenecía me provocó un dolor que no sabía poner en palabras. Guardé los papeles dentro de la carpeta, los acomodé con cuidado y me encerré en el cuarto evitando hacer ruido. No quería que nadie supiera lo que había encontrado, no todavía. Me senté en la cama, miré hacia la ventana y tomé aire varias veces para no llorar. No quería que la ira, el miedo o la tristeza me dominaran en ese momento, porque necesitaba claridad. Nunca había sentido ese tipo de calma, una calma tan profunda que parecía más fuerte que cualquier tormenta. Quizá porque después de tanto tiempo callando, finalmente había llegado el límite que no podía ser ignorado. Mientras revisaba cada documento, empecé a recordar cada momento en el que había sentido que alguien entraba al cuarto, cada vez que vi mis cosas movidas, cada noche en la que la puerta amanecía abierta. Todo encajó con una claridad dolorosa. Ya no eran detallitos, no eran costumbres de casa ajena, no eran errores sin mala intención. Era un plan. Un plan que se había ejecutado paso a paso mientras yo intentaba ser amable, respetuosa, flexible. Y pensar que alguien podía avanzar así sobre mi vida sin un mínimo de remordimiento me hizo sentir una mezcla de vulnerabilidad y coraje que jamás había experimentado. Ese instante marcó el verdadero punto de quiebre. No fue un grito, ni una pelea, ni un escándalo. Fue un pensamiento simple, directo, casi frío: nadie va a salvarte. Esa frase llegó a mí con tanta fuerza que me estremeció. Por primera vez entendí que no podía seguir esperando que Samuel abriera los ojos, ni que su mamá cambiara, ni que esa casa se volviera un lugar seguro. Ningún cambio iba a venir de ellos. Si quería recuperar mi vida, mi tranquilidad y mi dignidad, tendría que hacerlo yo misma. La idea de enfrentar la situación me daba miedo. No sabía cómo reaccionarían, no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar, no sabía qué tan profundo era ese abuso silencioso. Pero más miedo me daba quedarme ahí, perdiendo pedacitos de mí cada día, entregando mis límites sin darme cuenta. En ese cuarto, con la carpeta abierta sobre mis piernas, entendí algo que había evitado aceptar desde el principio. Si seguía callando, iban a seguir avanzando, hasta dejarme sin nada. Y yo ya no tenía margen para perder más. Me limpié las manos, guardé los papeles en una bolsa y respiré hondo. Sentí, por primera vez en mucho tiempo,
que tenía un rumbo. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que debía actuar. No podía seguir esperando a que alguien más defendiera lo que significaba tanto para mí. Esa decisión no llegó como un impulso desesperado, sino como una certeza tranquila, una que nació del dolor y la decepción, pero también de un amor propio que, aunque lastimado, seguía vivo. El punto de quiebre no fue un momento dramático. Fue una determinación silenciosa. Una claridad absoluta. Una fuerza que había estado escondida bajo meses de humillación. Y aunque todavía me temblaban las manos, ya no me temblaba la voluntad. Lo que encontré en esos papeles me había quitado algo importante, sí, pero también me había devuelto algo que pensé haber perdido, el valor de defenderme. Después de asumir que nadie iba a proteger lo que era mío, sentí una claridad que no había tenido en meses. No era valentía repentina ni impulso, era una calma firme, casi dolorosa, que me indicaba que había llegado la hora de moverme sin pedir permiso. Sabía que si seguía quieta, ellos continuarían avanzando hasta dejarme sin historia, sin hogar y sin voz. Guardé la carpeta dentro de mi bolsa, aseguré la cremallera y me quedé un momento sentada en la orilla de la cama, observando la luz que entraba por la ventana. No tenía miedo. Tenía decisión. Ese silencio antes de actuar se sintió como la respiración que antecede un salto importante. No podía permitir que la rabia me guiara, porque necesitaba un movimiento inteligente, preciso. Revisé cada documento, confirmé fechas, nombres, firmas falsas y detalles que solo alguien con acceso a mis cosas podía haber manipulado. Todo estaba ahí, completo, suficiente para sostener lo que yo ya sabía en el fondo. Habían tocado lo que jamás debieron tocar. Tomé el celular con las manos húmedas, no por nervios, sino por la carga emocional que llevaba encima. Deslicé la pantalla y me quedé viendo el contacto que había evitado usar durante todo ese tiempo. No lo había marcado antes porque siempre quise que las cosas se resolvieran en paz, sin arrastrar a nadie más. Pero esa paz ya no existía. Lo que tenía frente a mí era una traición con documentos, llaves robadas y firmas falsificadas. Ya no era un asunto de convivencia, era una invasión directa a mi vida. Marqué el número. Escuché los tonos uno por uno, sintiendo como mi respiración se acompasaba con el sonido del teléfono. Cuando atendieron, no tuve que explicar mucho. Solo dije mi nombre, mencioné que tenía documentos alterados y que necesitaba una cita urgente. La persona al otro lado entendió el peso de mi voz, el quiebre oculto detrás de mis palabras, y me ofreció una reunión para el día siguiente temprano. Confirmé la hora, agradecí con un hilo de voz y colgué lentamente, como si estuviera cerrando un capítulo que había tardado demasiado en soltarme. No dije nada en la casa. Guardé el celular, acomodé mi expresión y salí del cuarto fingiendo normalidad. No porque quisiera mentir, sino porque sabía que cualquier señal de alerta despertaría sospechas. Necesitaba mantener ese paso en silencio, sin confrontaciones, sin adelantar nada. Ese movimiento tenía que hacerse con cuidado, porque era mi única oportunidad de recuperar lo que me habían quitado sin que yo lo notara. Mientras caminaba por el pasillo, sentí por primera vez que cada paso tenía un propósito. No era la misma mujer que llegó a esa casa creyendo que todo se resolvería con paciencia. Era alguien que había visto la raíz del problema, que había tocado la verdad con sus propias manos y que ya no estaba dispuesta a dejarse doblar por nadie. Guardé la bolsa con los documentos en un lugar seguro dentro del armario, aseguré la puerta del cuarto con llave y respiré profundamente. Sabía que a partir de ese momento cualquier cosa podía pasar, pero también sabía que ya no estaba dispuesta a quedarme quieta esperando que la vida cambiara sola. Nadie sospechó nada. Nadie notó la firmeza nueva en mi manera de mirar. Nadie imaginó que ese mismo día yo había dado el paso que marcaría el inicio del final. Aún no era momento de revelar nada. Era apenas la preparación de lo que estaba por estallar. La mañana de la cita desperté antes de que sonara la alarma. No había dormido bien, pero la mente estaba clara, como si el cuerpo entendiera que ese día marcaría un antes y un después. Salí del cuarto con pasos suaves para no despertar a nadie y caminé hacia la cocina fingiendo normalidad. Nadie sospechaba nada, nadie imaginaba que llevaba conmigo todos los documentos que podían derrumbar la fachada que tanto habían cuidado. Me preparé un café pequeño para no levantar preguntas y regresé al cuarto para alistarme. Antes de salir, tomé la bolsa donde guardaba la carpeta y verifiqué una vez más el contenido. No faltaba nada. Estaba lista. Abrí la puerta con cuidado, avancé por el pasillo sin hacer ruido y salí de la casa sin que nadie me detuviera. El aire frío de la mañana me golpeó el rostro, pero lejos de incomodarme, me hizo sentir libre por primera vez en mucho tiempo.
Llegué a la cita a la hora pactada. Me recibió un asesor legal, un hombre de voz tranquila que escuchó cada detalle sin interrumpirme. Le entregué la carpeta y observé cómo revisaba cada hoja con el ceño fruncido. No hizo falta explicar mucho, los documentos hablaban por sí solos. Había firmas falsas, solicitudes hechas sin mi autorización y movimientos que claramente mostraban intención de apropiarse de la cabaña. El asesor guardó silencio un momento y luego dijo algo que me erizó la piel. Esto no es un malentendido. Aquí hay una intención clara de despojo. Esa palabra resonó dentro de mí como un eco frío. No estaba loca, no estaba confundida, no estaba exagerando. Todo lo que había sentido desde el principio tenía fundamento. No eran imaginaciones. Era una agresión directa, sostenida y cuidadosamente planeada. Me explicó los pasos a seguir, y mientras hablaba, entendí que lo que había empezado como una sospecha se había convertido en una verdad imposible de ignorar. Había un caso sólido, lo suficientemente fuerte para que una autoridad interviniera sin demora. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por confirmar que no estaba equivocada. Tristeza por tener que llegar a ese punto para ser escuchada. Salí de la oficina con un documento en mano, una notificación formal que debía entregarse personalmente en la casa donde vivía. El asesor me dijo que no tenía que hacerlo sola, que podía solicitar que un representante me acompañara para evitar problemas. Acepté sin dudar. Ya no confiaba en nadie dentro de ese lugar y no podía arriesgarme a enfrentar aquello sin respaldo. Regresé con 2 personas del área legal. Mientras el auto avanzaba por las calles, mi corazón latía más rápido de lo que quería admitir, pero aún así no dudé del paso que estaba dando. Al llegar, pedí que fueran ellos quienes tocaran la puerta primero. Me quedé detrás, respirando hondo, esperando el momento inevitable. La puerta se abrió y la expresión de sorpresa en el rostro de Alicia fue inmediata. No supo cómo reaccionar cuando vio a las personas uniformadas. No esperaba esa visita y mucho menos imaginaba que yo estuviera detrás de todo. Caminó hacia mí con ese gesto altivo que siempre llevaba, como si quisiera mantener el control incluso sin entender qué estaba pasando. Los representantes legales explicaron el motivo de la visita. Le entregaron la notificación y mencionaron que cualquier movimiento relacionado con la cabaña quedaba suspendido hasta nuevo aviso. La mujer trató de interrumpir, de negar, de inventar una historia diferente, pero cada intento era aplastado por los documentos que yo llevaba. No había espacio para mentiras. Cada firma falsa, cada solicitud hecha sin autorización, cada entrada ilegal a mis cosas, todo estaba ahí, frente a ella, expuesto sin compasión. Samuel llegó en medio del caos, sin entender por qué había gente en la puerta. Se acercó preguntando qué pasaba, pero cuando escuchó el motivo, guardó un silencio que reveló más de lo que él creía. No defendió a su mamá. Tampoco me defendió a mí. Se quedó parado, sin saber qué decir, como si la realidad lo hubiera sorprendido por completo. La escena fue tan clara que ni siquiera necesitaba palabras para entender lo que estaba pasando. Por primera vez, toda esa manipulación silenciosa quedó al descubierto frente a testigos. Ya no podía esconderse bajo la excusa de «así es ella». Ya no podía justificarlo con un «no es para tanto». Estaba ahí, documentado, sellado, verificado. Alicia no supo qué hacer. Tragó saliva varias veces, miró los papeles, trató de sostener su postura, pero cada intento se desmoronaba con la evidencia. Su rostro, ese que siempre mostraba superioridad, se llenó de confusión y miedo. Era la primera vez que la veía así. La primera vez que entendí que la verdad tiene un peso que ninguna actitud puede ocultar. Ese fue el golpe de realidad. Para todos. Para ella, para Samuel, y para mí. La visita legal dejó la casa en un silencio que pesó más que cualquier discusión. No fue un silencio amable, fue uno que olía a cosas rotas y decisiones que ya no tenían vuelta atrás. Vi cómo se desencajaba la máscara de autoridad que tanto había usado en cada gesto, en cada corrección, en cada invasión. Aquella persona que antes caminaba tan segura ahora intentaba sostener su postura con palabras que se desmoronaban al rozar la evidencia. Observé todo con una mezcla rara de alivio y asombro porque la misma mujer que me había hecho sentir pequeña ahora parecía pequeña ante los ojos de quienes sabían leer documentos y procedimientos. Los representantes, con la calma de quien sabe que la razón está del lado correcto, explicaron los pasos a seguir y dieron instrucciones claras, medidas cautelares, suspensión de cualquier acto administrativo sobre la cabaña y la obligación de no acercarse a mí ni a mis cosas hasta una resolución. La lectura de esos términos sonó, en mi cabeza, como si alguien hubiera abierto por fin una puerta que llevaba meses cerrada con llave.
Mientras escuchaba, noté que la mirada de la otra persona se desplazaba entre la carpeta en manos del asesor y mi rostro, buscando algo que pudiera usar a su favor. No encontró nada que la salvara. Intentó justificar lo injustificable con una mezcla de llanto fingido y reproches hacia quienes la confrontaban, buscando condicionar la percepción con drama en lugar de hechos, pero las pruebas estaban firmes y cada palabra suya chocaba contra papeles, sellos y fechas. En algunos momentos intentó voltear la situación, preguntando con voz temblorosa por supuestas intenciones mías, insinuando que yo lo había hecho para provocar conflicto, que quizá había movido documentos para armar una escena. La ironía de sus insinuaciones me llenó de una fuerza silenciosa. Todo el tiempo había vivido bajo acusaciones veladas y ahora veía cómo intentaba invertir el juego sin reconocer nada. La reacción de mi esposo fue una escena que no olvidé. Al principio quedó paralizado, con esa mezcla de incredulidad y culpa que no admite defensa. Después, ante la claridad de las pruebas, buscó una manera de posicionarse sin herir su propia historia familiar, pero era evidente que la lealtad había cambiado de peso y ahora él no podía seguir ocultando lo que había sucedido. No hubo un acto heroico, no hubo proclamaciones dramáticas, simplemente una distancia que antes no existía y una mirada que parecía decir, esto no puede seguir así. Con el avance del proceso legal, la casa comenzó a tener movimientos que antes no se atrevían a presentarse en público. Vecinos que habían observado silenciosamente comenzaron a comentar cosas que yo había sentido pero que nunca había podido probar. Personas que antes aceptaban la versión de siempre ahora miraban diferente, intentando comprender cómo alguien había tramitado papeles ajenos y había actuado en la sombra. Esa nueva atención me dio respiración, no porque buscara venganza, sino porque por primera vez mi verdad tenía testigos y respaldo. El antagonista, acorralada por las evidencias, buscó diferentes estrategias. Primero la negación rotunda, después la súplica pública, luego la amenaza velada con declaraciones que sonaban a chantaje emocional. Intentó convertir todo en un asunto de familia para activar la empatía de terceros, pero los documentos demostraban que no se trataba de un conflicto íntimo sino de actos concretos que vulneraban mis derechos. Cada intento de manipulación quedaba desactivado por la claridad de la intervención legal y por la firmeza de quienes me acompañaban. Hubo momentos de tensión alta, conversaciones ásperas en las que trató de convencer con lágrimas, con acusaciones hacia mí y con llamadas a personas que podrían inclinar la balanza a su favor. En esas horas darkas supe que su caída no sería un golpe instantáneo, sería un proceso expuesto, una sucesión de verdades que la dejarían desnuda ante la comunidad y ante quienes habían compartido con ella una parte de la vida. Ver cómo intentaba recomponer su relato me produjo una mezcla de pena y decisión, porque por primera vez entendí que mi objetivo no era destruirla, sino recuperar lo que me pertenecía y poner un límite para que nadie más repitiera aquello. La sentencia social fue tan tajante como la relevante intervención legal. Amigos o conocidos que antes se inclinaban hacia su versión empezaron a replantear recuerdos, a reconocer que habían pasado por alto señales y que el silencio también puede ser cómplice. En la escuela del barrio, en la tienda de la esquina, incluso en redes donde la historia comenzó a filtrarse con prudencia, emergió una narrativa distinta, aquella que me mostraba no como provocadora sino como víctima de maniobras que buscaban borrar mi espacio. Ese giro no borró el daño sufrido, pero puso en evidencia que la verdad, cuando se documenta, tiene una fuerza que nadie puede ignorar indefinidamente. En casa, después de las medidas cautelares, la tensión siguió siendo palpable, pero cambió su dirección. Ya no era una opresión constante sobre mí, se convirtió en un ecosistema donde la persona que antes dominaba comenzó a retroceder, a intentar recomponer su ego en actos menos obvios. Ella buscó limpiar su imagen mientras yo me dedicaba a reconstruir mi vida paso a paso, reclamando la cabaña, restaurando la relación con mi madre y buscando maneras de fortalecer mi autonomía. Las palabras finales que dije aquella tarde fueron simples y firmes. No era un discurso largo ni una venganza teatral, fue una declaración de límites que nació del cansancio y de la dignidad. Pedí que respetaran mi espacio, que devolvieran lo que no me pertenecía y que, por favor, dejaran de intentar convertir la verdad en melodrama. Sentí que al pronunciar esas frases algo dentro de mí cambió para siempre, porque por primera vez hablaba sin miedo a ser minimizada, con la seguridad que da la evidencia y la compañía de quienes actuaron a mi lado. La caída no convirtió a nadie en monstruo público ni a mí en una heroína perfecta, más bien puso las cosas en su lugar y permitió que la vida siguiera con menos mentiras. A partir de ese momento comencé a reconstruir lo que había perdido, no solo materiales sino también la sensación de pertenecer a un lugar donde mi voz importara. La justicia no borró lo vivido, pero marcó un antes y un después que hizo posible el reinicio. Después de todo lo que pasó,
llegó un momento en el que la calma dejó de sentirse ajena. No fue algo inmediato, más bien apareció despacio, como cuando empieza a amanecer y ni siquiera te das cuenta del primer rayo de luz. Cada día notaba pequeños cambios dentro de mí, señales de que estaba recuperando pedacitos que había perdido sin darme cuenta. Ya no caminaba con miedo por los pasillos, ya no dudaba de mis propias decisiones y, sobre todo, ya no me sentía una sombra dentro de mi vida. La cabaña volvió a mis manos de manera oficial, con documentos firmados y con la certeza de que nadie más podía tocar lo que me pertenecía. El día que regresé por primera vez, llevaba la llave temblando entre mis dedos. Abrí la puerta despacio y un olor familiar me envolvió, ese que tantas veces recordé cuando las noches eran pesadas. No había muebles nuevos ni grandes cambios, la magia estaba en lo simple, era mi espacio, mi historia, mi refugio. Me quedé ahí parada, dejando que el silencio llenara cada rincón, permitiendo que ese lugar me recordara quién era antes de todo el caos. La vida se acomodó de otra manera. Mi mamá me abrazó con una calma que me atravesó el pecho, como si entendiera que por fin estaba respirando sin peso encima. No necesitó preguntarme nada, solo tomó mi mano y me ayudó a limpiar la cabaña mientras hablábamos de cosas pequeñas, de esas que curan el alma sin hacerlo notar. Sentí que estaba empezando de cero, sí, pero desde un terreno firme, uno donde mi voz ya no se perdía. También entendí que no todos los lazos están hechos para durar. No siempre se trata de pelear o de ganar, sino de reconocer cuando algo dejó de ser hogar. A veces soltar no es pérdida, es liberación. Y aunque dolió aceptar que ese capítulo había terminado, descubrí que hay decisiones que se toman con el corazón cansado pero con la frente en alto. Elegí seguir adelante sin cargar culpas que no eran mías. Día tras día fui recuperando mis rutinas, mis gustos, mis tiempos. Aprendí a disfrutar el silencio sin miedo y la soledad sin tristeza. Cada pequeño acto se convirtió en un recordatorio de que la vida puede levantarse incluso cuando parece hecha pedazos. Y ahí, en medio de esa reconstrucción, apareció algo que pensé haber perdido para siempre, la sensación de pertenecer a mí misma. El renacimiento no llegó como un golpe de suerte, sino como el resultado de cada límite que aprendí a poner, cada verdad que sostuve y cada paso que di aún temblando. Y aunque mi historia tuvo partes duras, también tuvo un cierre digno. Hoy camino sin bajar la mirada, con la certeza de que nadie vuelve a ocupar un lugar que yo no permita. Cuando terminé de acomodar la última caja dentro de mi cabaña, me quedé mirando la puerta abierta, dejando que entrara la luz de la tarde. Recordé aquel día en el cuartito donde mi mamá preguntó por qué no vivíamos aquí, y como alguien respondió que yo no la merecía. Hoy, de pie frente a este lugar que siempre fue mío, entendí que no necesitaba demostrarle nada a nadie. La merecía desde el principio. Y ahora, por fin, estoy donde debía estar.